Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días. Es el primer mandamiento en la palabra que encontramos con promesa. ¿Quieres que te vaya bien en esta vida? ¿Quieres tener largura de días? Honra a tu padre y a tu madre. Si la tienes viva, si lo tienes vivo, respétalo. Cuando somos niños tenemos que obedecerles y cuando somos adultos respetarles, atender sus consejos. Es necesario que nosotros como hijos los disfrutemos cada día, porque no sabemos cuánto tiempo Dios nos los va a conceder que estén con nosotros. Qué hermoso es ver, hermanos, cuando hay hijos que a pesar de que están adultos, dedican tiempo a sus padres, se enorgullecen de ellos, se toman fotos, las publican, comparten lindos momentos, los sacan a comer, están atentos, les dedican tiempo. Pero qué triste es ver que realmente a veces como hijos nosotros dejamos mucho que desear a nuestros padres. El día de ayer escuchaba un testimonio de un padre muy triste. Él lloraba y decía este hombre que había trabajado más de 20 años para mantener su familia, sus hijos, su casa, pero que siempre que llegaba a su casa, él encontraba a todos en el celular, incluso su esposa. No le prestaba atención ni respeto. Ella estaba más interesada en su cabello, en que si se le quebraba la uña, en saber si él había comido o cómo le había ido en su día, y trabajaba más de 12 horas diarias. Y en ciertas ocasiones dice que él se cayó, se quebró un brazo, estuvo en el hospital solo y nadie se preocupaba en saber si él estaba bien, por qué no había llegado. No se interesaban, no le daban gracia, no le daban tiempo, no le hablaban. Entonces él se sentía, dice, ya en una situación muy desesperante, se sentía triste, frustrado, se sentía devastado. Y esto me traía a meditar realmente, veamos hacia nosotros. ¿Cómo me estoy yo comportando como hija? ¿Cómo te estás comportando tú como hijo si todavía tienes a tu padre y a tu madre? La Biblia nos manda a honrarles, no a juzgarles, porque todos como humanos, siendo padres, hemos cometido errores. Muchos de nosotros fuimos padres sin conocer al Señor, sin tener instrucción de la palabra, obviamente, ni alguien que nos dijera cómo teníamos que educar a nuestros hijos realmente. Es una tarea muy difícil y una tarea muy importante. Y en el paso del tiempo cometimos errores. Pero qué lindo es el Señor que nos perdona y nos da la oportunidad de volver a empezar como familia. Dios restaura las familias. Dios en su misericordia nos da tiempo, nos da de su palabra, nos da de su consejo para que nosotros nos arrepintamos de nuestro proceder. Tenemos que amarles. Tenemos que perdonarles si hay algo, pedirles perdón a nuestros padres, porque también los padres necesitan ese amor de los hijos, necesitan ese respeto, esa estima, dedicarles tiempo. ¿Cuánto tiempo nos dedicaron ellos a nosotros? ¿Cuánta paciencia nos tuvieron? A veces cuando ya están las personas grandes, empiezan a repetir, a contar las mismas historias, pero nosotros tenemos que tener esa paciencia y ese amor de escucharles, que Dios nos ayude a todos, así como ellos nos tuvieron paciencia, como cuando niños les preguntábamos y les preguntábamos lo mismo, y cuántas veces ellos se desvelaron con nosotros enfermos, dejaron de comer, dejaron de dormir, dejaron de hacer sus cosas por estarnos atendiendo, por darnos ese calor. Se privaron de muchas cosas por proveernos a nosotros de parte del Señor lo que necesitábamos. Así que en este día el Señor nos hace que meditemos para empezar la lectura bíblica en este hermoso mandamiento que Dios nos deja. Usa también al apóstol Pablo allá en Efesios, gloria sea al Señor, capítulo 6, versículo 2, para recordarnos, y también el Señor lo había establecido en Éxodo 20, 12, este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es el consejo de Dios para nosotros en este hermoso día. Dios les bendiga, sean bienvenidos, bienvenidas a un espacio más de bendición para nuestras almas. Podemos compartir la palabra con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, la familia, los vecinos, aún con las personas que no conocemos, porque hoy con las redes sociales
La palabra de Dios puede llegar hasta donde el Señor quiera en su gran misericordia que llegue. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por este hermoso día. Padre, gracias por permitirnos descansar, reposar. Gracias por acordarte de despertarnos, Señor. Gracias por el aire, gracias por la vida. Gracias, Señor, por darnos energía, por permitirnos reposar. Señor, gracias por sustentar nuestro sueño. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias, Dios mío. Perdón, te damos, Señor, en esta hora, porque tú, Señor, te mereces toda gloria, toda la alabanza. Estamos agradecidos, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Amado Padre, no tenemos cómo pagarte tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos siga enseñando, nos sigas instruyendo, Señor amado, y nos sigas usando para la gloria de tu nombre, compartir este mensaje de vida, de salvación, de restauración, de esperanza, Señor. Amado Dios, bendito Rey, sigue glorificando tu nombre en medio de nosotros. Amén. Y gloria a Dios damos, amados, en esta hora. Vamos a ver qué leímos el día de ayer. Vamos rápidamente a ver en resumen qué fue lo que estuvimos leyendo. Nos estamos gozando en la palabra del Señor. Y vimos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, la transición que se estaba ya dando, se estaba ejecutando de Israel después de estar bajo un gobierno teocrático. Dios gobernaba a través de los líderes, a través de los profetas, a través de los siervos que el Señor levantaba, los jueces para gobernar en su pueblo. Ellos no estimaron, no valoraron ser diferentes a las otras naciones, tener directamente la guianza del Señor, un privilegio tan grande. Pero ellos querían rey, ellos querían ser como las otras naciones, ellos querían un gobierno de monarquía. Entonces aquí vemos un punto bien importante, que el Señor tiene una voluntad permisiva, le permite, ¿verdad? Lamentablemente vimos cómo los hijos de Samuel, Joel y Abías actúan como jueces corruptos. Y la Biblia nos dice en qué sentido. Dice que ellos aceptaban sobornos, no ejercían la ley con rectitud, no hacían justicia. Ellos estaban pervirtiendo la justicia, lo que motiva a los ancianos de Israel, perdón, a buscar un cambio de gobierno. Hablan con Samuel, le dicen: tú ya estás viejo, tus hijos no están gobernando bien, entonces nosotros queremos un rey. Piden un rey los ancianos de Israel, exigen a Samuel una persona, un rey, un monarca que los venga a ellos a juzgar, a gobernar y a guiar en las batallas, similar a lo que estaba pasando en las otras naciones. Entonces Samuel habla con Dios y entonces Dios le dice realmente que no estuviera triste, pero que realmente es un rechazo no hacia Samuel, sino que realmente hacia quien Samuel representaba. ¿A quién representaba Samuel? A Dios. Dios, sabemos que Dios en su misericordia había escogido a Samuel como profeta, como líder, como juez, y le hablaba directamente, audiblemente, y lo usaba con rectitud. Sus profecías eran certeras, no caía una palabra a tierra. Entonces, básicamente, el pueblo estaba rechazando el reinado divino sobre ellos. Y le dice, realmente adviérteles. ¿Qué les advirtió? Samuel les describe cómo este rey que ellos estaban eligiendo iba a tomar a sus hijos para el ejército, también a sus hijas como sirvientes. Iba también a confiscar sus tierras y a diezmar sus bienes, porque obviamente iba a tener un palacio, iba a tener muchos sirvientes y estos sirvientes tenían que comer, tenían que sostener toda esa estructura. ¿Y de dónde iban a salir esos alimentos, esos recursos? Del pueblo. Pero él les advierte todo lo que venía, esa carga tributaria, esa carga también a cada familia, a cada tribu, y ellos siguen con su manera de pensar. Entonces vemos que a pesar de la advertencia, el pueblo insiste y Dios pues cede y le dice a Samuel que pues escuche la voz del pueblo y que nombre un rey. Bendito Dios, así vemos que va pasando la transición del pueblo y realmente vemos cómo este capítulo termina en que ellos no valoraron ser un pueblo diferente, ser un pueblo especial, no tener un rey, sino que ser guiado directamente por Dios.
y así ellos eligen un cambio que iba a traer realmente muchas consecuencias a nivel de tribus. Si bien es cierto, las tribus se iban a consolidar, pero realmente también estaban bajo la tutela de un rey que también como humano nosotros todos cometemos errores, ¿verdad? Y ahí se iban a ver las consecuencias. Vemos entonces también leímos el capítulo número 9 del primer libro de Samuel y narra el encuentro providencial de Saúl con Samuel. El profeta Samuel ya había sido advertido de parte del Señor que ese día iba a encontrarse con la persona que iba a ungir. Entonces, ¿qué pasó? Dios en su misericordia usa, incluso nos guía en nuestras actividades cotidianas para cumplir sus propósitos mayores. Vemos que Saúl, ¿en qué estaba? Él estaba realmente ocupado y preocupado. Saúl, hijo de Cis, dice la palabra, de la tribu de Benjamín, estaba él realmente enfocado en ir a buscar unas burras que se le habían perdido. Él estaba buscando esas asnas perdidas y, claro, estaba obedeciendo a su padre y la Biblia nos deja saber que era alto y bien parecido, cosa que le iba a agradar al pueblo, ¿verdad? Realmente el parecido, porque realmente nosotros a veces solo vemos lo exterior, pero el Señor en su gran bondad conoce lo más profundo, los corazones, los pensamientos. Dios en su misericordia que conoce y discierne lo más profundo. Él todo lo sabe y todo lo ve. Pero entonces vemos cómo Dios en su providencia y guianza divina hace que estos eventos se vayan dando y que tanto Saúl llegue a encontrarse con Samuel y todo se vaya ya desarrollando según el plan de Dios en su gran misericordia, ¿verdad? Dios guía nuestros pasos, incluso en las tareas cotidianas, para que su propósito más amplio y más grande se cumpla. Vemos cómo Saúl es aconsejado de parte de su criado que como no encuentran las asnas, que vayan a donde está el vidente. Así se llamaba a la persona, al profeta, al que recibía una palabra, una visión de parte de Dios en los tiempos bíblicos. Entonces le dice que vayan al vidente de Dios o el varón de Dios. Recordemos que es de Dios, porque también lamentablemente hay gente que ve cosas, pero no son de parte del Señor. Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Espíritu de adivinación, cosas que nosotros no tenemos que consultar. Pero acá Saúl accede y realmente está preocupado en encontrar sus asnas. Entonces Dios revela a Samuel el día anterior que le enviará al hombre que será ungido como príncipe y líder en Israel para salvarlos de los filisteos, ¿verdad? Entonces vemos acá que Samuel reconoce a Saúl que era el elegido de Dios cuando se encuentran y lo invita a un banquete. Y entonces le indica que tranquilo, que las asnas ya pues habían sido encontradas. Y acá vemos que Israel pide un rey físico, un rey diferente. Y Dios le da a Saúl conforme a la petición del pueblo. Aunque este cambio representa una falta de fe en la teocracia divina, pues Dios les permite. Y aquí aprendemos cómo Dios en su misericordia usa circunstancias ordinarias, cotidianas, nuestro diario vivir, para que su propósito extraordinario se cumpla y establecer el escenario para el liderazgo de Saúl. Así vemos para la gloria del Señor, como Dios en su misericordia también permite que Saúl sea ungido, sea realmente guiado y sea él el elegido para ser el rey, y también que él tenga un encuentro con el Señor y su corazón sea cambiado. Realmente él también empezó a profetizar, él empezó a comportarse de manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había elegido, Dios lo había ungido y Dios estaba preparando su corazón para esa actividad, ese rol tan importante y tan grande que Dios le iba a dar en medio de su pueblo Israel. Ahora vamos a pasar a leer también el capítulo, 11 del libro de Primero de Samuel, donde vemos que ya Saúl, bendito Dios, ya había sido ungido. En realidad él estaba escondido y el Señor revela que a donde él estaba. Y Dios dice la palabra en el capítulo 10, le mudó el corazón
y ya lo estaba preparando, bendito Dios, y ahora pues ya él está enfrentando a los amonitas en el capítulo número 11. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes y Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque, a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Claro, porque no era cosa fácil lo que le estaban pidiendo, ¿verdad? He aquí Saúl, que venía en el campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá, y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, que removeremos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Hasta aquí vamos a leer el día de hoy. En el Antiguo Testamento pasamos hoy al Nuevo Testamento. Continuamos con la lectura del libro de Romanos. El día de ayer veíamos en Romanos número 9. Este capítulo aborda la soberanía de Dios en la salvación. Dios nos habla muchos temas importantes en este capítulo, y también nos habla acerca de el lugar de Israel en su plan, defendiendo que la palabra de Dios no ha fallado a pesar de la incredulidad que muchos de los de su pueblo demostraron ante el evangelio que estaba siendo predicado por el apóstol Pablo. El capítulo destaca la elección divina basada en la misericordia y no en méritos humanos. No es por lo que nosotros hemos hecho que el Señor nos ha elegido, es por su gracia y por su misericordia, que Él se acuerda de nosotros que somos pecadores y viene a nosotros, nos rescata, nos limpia, nos compra a precio de sangre, nos justifica
y empieza un proceso de santificación en nuestras vidas, es por su gracia, es por su amor, sublime amor, porque gracia sobre gracia hemos recibido. Entonces vemos realmente que Dios en su misericordia se acuerda de nosotros que somos polvo y no es por nuestras obras, sino es por su divina gracia. Vemos cómo Pablo también siente mucho dolor al ver que sus hermanos judíos no creen al Evangelio, no creen que Jesucristo es el Mesías esperado, no creen que Jesucristo ha resucitado entre los muertos, no creen el mensaje que Él les está trayendo de salvación y de vida eterna. Siguen ellos arraigados a la ley, siguen ellos ciegos, siguen ellos realmente incrédulos, por lo que Pablo expresa un profundo dolor. Y aquí se ve una frase muy profunda que él dice para demostrar ese dolor, que él quisiera ser, si es posible, llegar a ser maldito si eso les trajere salvación. Anatema, porque eso significa anatema, maldito. Dado que poseen los pactos y la promesa, pero no pueden ver a Jesús como el Mesías, no lo reciben. Entonces aprendemos en este capítulo que la elección divina es soberana, es la soberanía de Dios. Entonces aprendemos que no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de Dios, porque es por la fe. Y si no creen, dice la palabra que el que no cree ya ha sido condenado. Dios elige soberanamente a cada uno. ¿Y cómo lo ilustra Pablo? Lo ilustra con la vida de Isaac, que eligió a Isaac en lugar de Ismael. También nos habla que eligió a Jacob en lugar de Esaú, mostrando que su propósito depende de quien él llama, no del esfuerzo humano, no si es el primogénito, no si es el más hermoso, no si es el más valiente, es a quien Dios llama. Bendito Dios, porque el Señor lo dice en su palabra, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, porque Él es Rey soberano. ¿Qué le podemos decir al Señor? No le podemos decir que es lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer en una situación, una necesidad, una circunstancia difícil es humillarnos y suplicarle su favor, suplicarle que se manifieste. No podemos ordenarle ni decretar, yo digo, yo quiero, yo hago. No, ese yo no ha muerto si nosotros pensamos en eso, porque ha habido un abuso en ese tipo de doctrina que con solo yo decir, yo decreto, Dios tiene que hacer. No, tenemos nosotros que tomar el ejemplo. Me viene a la mente, el Señor me trae, el Espíritu Santo me trae la vida de Josué, cuando perdieron la batalla. ¿Qué hizo Josué? Josué se fue y se postró rostro en tierra, se echó a tierra en la cabeza. Era una señal en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los tiempos bíblicos de que la persona sentía un profundo dolor, humillación. Era un mensaje físico de cómo se sentía atribulada su alma y se humilla, se postra. Así se postraba también Moisés, así se postraba Aarón cuando pasaba algo, se humillaba delante del Señor, le suplicaban misericordia, porque también Dios dice su palabra, es amor, pero también es fuego consumidor y su ira santa hemos visto en lo que hemos venido leyendo para la gloria del Señor, que se manifiesta el Señor en su gran bondad. Entonces vemos que es por misericordia y no por méritos humanos. Pablo afirma que la salvación es una cuestión de misericordia de Dios, no del deseo, no del esfuerzo, no de las cosas que nosotros como humanos podamos hacer. Entonces él cita un ejemplo, el ejemplo de Faraón, mostrando cómo Dios tiene el poder incluso de endurecer los corazones para mostrar su poder y su gloria, pero también endurece su corazón para mostrar su misericordia para aquellos que quieran creer y puedan seguirle y servirle. Vemos también en este capítulo, leímos que el Señor usa a Pablo usando una metáfora del alfarero. Así el alfarero pues trabaja, sabemos, con el barro formando vasos, y Dios usa esa metáfora y define que el derecho soberano que Él tiene como Dios todopoderoso, así como el alfarero tiene esa autoridad de decidir con esa masa qué tipo de vasos va a ser. ¿Vasos de honra o vasos de deshonra? Los vasos de honra son los que han sido también por misericordia salvados y ya,
reservados para la vida eterna. Los vasos de deshonra, aquellos vasos de deshonra son para la ira. Vemos también acá que el Señor en su gran misericordia ha tenido recuerdo de nosotros como gentiles. El remanente y los gentiles es un tema que se toca en el capítulo número 9 de Romanos. Dios llama a un remanente de Israel y también a los gentiles. Así se cumple la profecía de Oseas e Isaías sobre que Dios iba a integrar el pueblo, que el Señor en su misericordia nos va a hacer un solo pueblo. Tanto los creyentes judíos como la iglesia del Señor somos el pueblo de Dios, somos por su misericordia elegidos para salvación, si podemos creer. Porque es el enfoque, la fe, enfocando la fe en lugar de las obras de la ley. Entonces vemos que acá en este capítulo aprendimos que la fidelidad de Dios es maravillosa, su poder absoluto, su soberanía se establece y realmente donde la incredulidad está en el corazón, no se manifiesta la gloria del Señor. Bendito Dios, y que a través del Evangelio, pues nosotros hemos sido alcanzados como gentiles, la gloria y la honra sea para el Señor. Este día vamos a leer el capítulo número 10 del libro de Romanos, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe que predicamos. Que si confesares, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquellos al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también dijo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Hasta aquí nos quedamos para la gloria del Señor con la lectura. Que el Señor me los bendiga y me los guarde, que los tenga con bien, que les dé fuerzas nuevas. Si el Señor nos permite, el día de mañana continuamos con la lectura bíblica. Para la gloria del Señor, que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios.